En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con sus obligaciones? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones. Hemos iniciado el mes de octubre, mes de las misiones. Es el mes del Rosario, mes de la Santísima Virgen María, mes para orar, pero también un mes que tiene también otro lado oscuro. Es el mes donde más se practica la brujería, la hechicería, el ocultismo, invocaciones al demonio. El 28 de octubre, como ustedes bien saben, en toda nuestra ciudad y en muchas partes de otros países, hay un gran culto a Machimón, ¿verdad? Nosotros somos testigos de eso. Apenas llega a las 12 de la noche y alrededor en toda nuestra ciudad, y tenemos que decirlo con mucha tristeza, en toda nuestra ciudad apenas empieza el 28 y empieza la reventazón de cohetes al diablo, ¿verdad? Ustedes lo han oído, el montón de cohetes reventando en toda la ciudad y fuera de la ciudad, y lo que alcanzamos a oír, invocando al diablo, los brujos, e incluso algunos de ellos hasta nuestros vecinos, ¿verdad? Porque yo aquí, alrededor de la parroquia, también oigo gente que está reventando cohetes al diablo, desde que amanece el 28 hasta que anochece, y siguen hasta el 31 de octubre, ¿verdad? Finalizar con los cultos, misas satánicas, misas al diablo. Ese es el lado oscuro de este mes, y es un lado muy triste y muy doloroso, porque muchos brujos también en estas fechas buscan robarse las hostias de las iglesias, las compran, y tristemente muchos que dicen llamarse cristianos son los que, y bautizados, son los que se roban el Santísimo para ir a vendérselos a estos brujos, para que esa noche, el 31 de octubre, hagan sus misas satánicas, sus misas de brujería, en las cuales ellos hacen sus pactos con el diablo. Porque así es como trabajan los brujos. Los brujos trabajan a base de tratos y pactos con el diablo. Ellos le ofrecen algo al diablo a cambio de recibir algo a su favor. Y es un mes también, hermanos, donde muchas personas sufren persecuciones, sufren cuestiones difíciles en sus casas, en su familia, y muchas veces ni cuenta nos damos. Por eso estoy hablando que iniciamos un mes de las misiones, un mes de oración, mes del Rosario, pero también un mes difícil, donde más tenemos que aferrarnos a nuestra fe, ya que hoy las 3 lecturas nos hablan de la fe. En la primera lectura está tomada del libro del profeta Habacuc, y le dice Habacuc: pero ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible que me veas que estoy sufriendo, que me veas cuántos me persiguen, que veas el tormento en el que yo estoy viviendo? ¿Cómo es posible que veas y no hagas nada? Y el Señor le dice, escucha bien lo que te digo: el malvado sucumbirá sin remedio. El malvado, la persona malvada, su mismo pecado será la causa de su propia destrucción. Todo aquel que hace el mal, todo aquel que busque el mal, el mismo mal se volcará contra él y lo terminará destruyendo. Y eso incluye ¿a quién? A los brujos también. A los brujos, a todos aquellos que practican el ocultismo, la brujería, la hechicería, la adivinación, todos aquellos terminarán hundiéndose en su propio mal, y no solamente ellos, sino también a su familia.
Acuérdese que el pecado de los padres arrastra hasta la tercera generación. Llega hasta la tercera generación el pecado de los padres. El malvado sucumbirá sin remedio. En cambio, el justo en cambio, vivirá por su fe. El justo vivirá por su fe. Aunque quizás la prueba venga difícil, aunque la prueba pareciera que nos va a hundir, que nos va a aplastar, pero el que tiene fe, el que tiene su fe puesta en el Señor, ese no va a fracasar, ese no va a caer. Aunque vengan las tormentas que vengan, aunque vengan las persecuciones que vengan. Estos días hemos estado haciendo una lectura continuada del profeta Job. ¿Se acuerdan de Job? Job es un hombre, era un hombre bueno, un hombre justo que temía al Señor. Y entonces el diablo dijo: a este yo lo voy a hacer que reniegue de Dios hasta que lo maldiga. Yo lo voy a hacer. Y empezó a tentar el diablo a Job, quitándole sus bienes, matándole a sus hijos, destruyéndole todo, incluso hasta su propia salud. Job tenía una frase. ¿Cuál era la frase que decía él cuando decía: mira, sucedió algo y murieron tus bueyes, sucedió algo y murieron tus hijos, sucedió esto y mataron tus mulas, sucedió esto y te robaron tus camellos? ¿Qué decía Job? Bendito sea el nombre del Señor. Esa era la frase que él decía. Dios me lo dio, Dios me lo quita, bendito sea el nombre del Señor. Y llegó un momento que dice que Job, hasta su esposa se burlaba de él, sus amigos, incluso le decían: maldice al Señor, mira ese Dios cómo te tiene, maldícelo. No, yo, ¿quién soy? Yo soy polvo, yo no soy nada, yo no soy nada. Puedo maldecir el día que yo nací, que nací yo, pero no a Dios. ¿Cómo lo voy a maldecir a Él? Si soy simple basura, ¿ve? Eso soy yo. Dios me lo dio, Dios me lo quita, bendito sea el nombre del Señor. Cuando el diablo vio que no podía hacer caer a Job, entonces Dios le ordenó: ahora has visto la fe de este hombre, la fe grande de este hombre, pues ahora le devolverás 100 veces más de lo que tenía. Miren, 100 veces más. Y dice que el diablo tuvo que devolverle todito lo que le había quitado a Job y devolverle 100 veces más. O sea que si le quitó una oveja, le iba a dar la oveja y 100 más. 100 más. Y cuando Job recibía esas bendiciones, ¿cuál creen ustedes que eran las palabras que Job decía? Bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios, bendito sea Dios. El diablo queriendo escuchar a Job que renegara, ¿y qué escuchaba? Puras bendiciones hacia Dios. Eso es lo que dice hoy, ¿ve? El malvado sucumbirá sin remedio, el justo en cambio vivirá por su fe. ¿Y cuántos años nos decía ayer que Job había vivido? 140 años había vivido. Aquel hombre conoció sus nuevos hijos, sus nietos y bisnietos, y vio su familia, la bendición que Dios le dio a él. San Pablo a Timoteo le dice: querido hermano, te recomiendo que avives el don que recibiste de Dios. ¿Y cuál es el don que has recibido? El don de la fe. Mantente firme, mantente firme. Hermanos, no puede haber perseverancia si no hay fe. Si su fe no está puesta en el Señor, no va a haber perseverancia. Si su fe y su confianza no está puesta en el Señor, entonces no va a haber perseverancia. Es de aquellos que solamente vamos a la iglesia cuando repican duro. Pero cuando uno tiene su fe firme y puesta en el Señor, no es como aquellos que solamente va a la iglesia cuando tiene ganas. No, va a la iglesia porque sabe que tiene que ir y porque sabe que ahí es donde hay palabra de vida eterna y sabe que ahí es donde va a fortalecer su vida y de donde va a alimentarse para poder seguir adelante. Es ahí. Hoy los discípulos le dicen al Señor: Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Las 3 lecturas nos hablan de la fe, la importancia de la fe. Pero la fe, hermanos, es un don. En primer lugar, es un don que hay que pedírselo al Señor. Señor, dame la fe, así como los discípulos le dicen al Señor hoy: danos la fe, aumentanos la fe. La fe es un don que se pide,
pero también la fe es un don que se fortalece, al igual que los dones. Los hermanos de Renovación Carismática saben muy bien esto. Los dones que Dios nos da, el don de predicar, el don de profecía, don de sanación, todos los dones son dones que Dios los da, pero también son dones que hay que fortalecerlos. ¿Y se fortalecen a través de qué? A través de la oración. No puede decirme una persona que tiene fe si no tiene oración. Si no hay oración, si no hay vida sacramental, si no hay lucha, si no hay esfuerzo, entonces no hay fe. No hay fe. Y si no hay fe, es como que tuviéramos anemia profunda espiritual o paludismo, que solo somos sueños, solo somos pereza, solo somos desgano y no le damos sabor a nada. Hasta el sabor lo perdemos. Porque la fe tiene que fortalecerse. Por eso San Pablo le dice, fortalece el don, fortalece, reavívalo. ¿En qué forma? En la forma que tú perseveras, en la forma que tú luchas, en la forma como tú vives tu fe. O sea, no seas como aquellas personas que aquí soy católico, aquí no soy católico, allá si me conviene soy católico y si aquí no me conviene no soy católico. Porque eso es lo que muchas veces nosotros somos. Tristemente nos hemos convertido en cristianos de costumbres, nada más, por tradición. ¿Y por qué va a misa usted? Yo voy a misa como mi abuela así me enseñó, mi bisabuela también, mi mamá también. Entonces yo voy a la iglesia porque mi familia me enseñó que tengo que ir a la iglesia. No, hermanito, uno no va a eso a la iglesia. Uno va a la iglesia porque va en primer lugar a encontrarse con el Señor. Va a encontrarse con Él, va a escuchar su palabra. Y a través de esa palabra es donde vamos a encontrar el verdadero sentido a nuestra vida. Vamos a la iglesia para preguntarle, Señor, ¿en qué parte de mi vida debo cambiar? ¿Cuál es el área de mi vida en la que yo necesito cambiar? Y eso es lo que a veces nos cuesta hacer a nosotros. Porque a veces así como entramos a la iglesia, así salimos. Con nuestro mismo pecado, con nuestro mismo egoísmo, con nuestra misma rebeldía, con nuestros mismos vicios. ¿Y cómo entonces el don de la fe se va a reavivar en nosotros? Entonces, ¿cómo vamos a tener la fe suficiente para poder hacerle frente a las dificultades, a las pruebas que se nos van a venir encima? ¿Cómo le vamos a hacer? Si a la primera prueba que viene decimos, ya no, mejor me voy. Al primer problema que tuve en la iglesia, en el grupo, ya mejor me voy, ya no vuelvo a ir a la iglesia. A la primera persona que se burló de ti, no, mejor ya no sirvo en la iglesia. Porque no hay una fortaleza. Imagínense los apóstoles, cómo nos hablan, los santos, cómo han sido perseguidos por servir al Señor. Al grado de entregar incluso la vida. Pero antes no prefirieron renegar del Señor. Se mantuvieron firmes. ¿Qué fue lo que los mantuvo firmes? Fue la fe. Y si estamos hablando que este es un mes difícil, que este es un mes de persecución, un mes donde muchas personas invocan al demonio, donde hay personas que practican cuestiones de brujería, y muchos de ustedes, y me lo han dicho ustedes mismos, Padre, en mi casa no aguanto el olor a puro a medianoche, los vecinos están pureando y se siente el gran olor a puro en la casa, ¿verdad? Y ahí están, entonces, y eso despierta a los niños, se pone a llorar. La pregunta es, ¿y tú cómo estás haciéndole frente a esa situación? ¿Cómo le estás haciendo frente? Buscando aguas, poniendo el gato para que te llame, poniendo montes, ramas y todas esas cosas ahí, cochinadas, cuando en vez debería ser ponerse a rezar el Santo Rosario, poner una imagen de San Miguel Arcángel, de la Virgen Santísima, una cruz en nuestra casa, sellarla con la oración. No, preferimos irnos para otro lado. ¿Saben por qué? Porque nuestra fe no es una fe que confía plenamente en el Señor. Y esto es una de las cosas tristes. Hay mucha gente que va a la iglesia, gente de comunión incluso, que está metido en cuestiones de brujería. ¿Y qué dicen ellos? No, padre, si ahí, mire, ahí está la Virgen de Guadalupe, ahí está San Judas, ahí está el corazón de Jesús. ¿No sabían ustedes que una rama de la brujería se llama santería también? La santería es otra parte de brujería también. Y le llaman, esa es magia blanca, padre. Es la más peligrosa porque es la más tramposa. Es la que le hace ver a usted que eso es bueno porque es blanca. No existe magia blanca. Todo es magia negra. Todo es invocación al diablo. El diablo se viste de ángel de luz para engañar a los tontos. Y ahí caemos facilito, ¿eh? Ahí caemos facilito. Y a la primera prueba, la primera dificultad que se nos presenta, ¿dónde está nuestra fe? En el suelo, tirada. ¿Dónde está nuestra confianza en el Señor? Allá la dejamos en la casa y ya estamos detrás de Machimón.
fumando puros, ¿verdad? Bañando a Machimón con guaro, prendiéndole candelas a la Santa Muerte, a Macario. Eso es ser cristiano, eso es ser un mediocre, eso es un mentiroso, eso es burlarse de Dios y venir a darse golpes de pecho a la iglesia. Ay, perdón, pequé, Señor, cuando soy un hipócrita en mi vida cristiana. Al diablo le estoy bailando, sonriendo, y a Dios le estoy frunciendo la cara, pidiendo clemencia. Eso no es así, no es así. Por eso cuando vamos a la iglesia, ¿qué es lo primero que tenemos que decir al Señor? Señor, transforma mi vida. Cambia mi corazón, Señor, reaviva mi fe, que yo pueda confiar en ti, Señor, que yo pueda depositar en ti mi confianza, que no sea cobarde. Dame esa fe que me falta para hacerle frente a las dificultades que se me van a presentar en la vida. Dame esa fe, dame esa confianza en ti. Reavívalo, nos dice hoy el Señor. ¿Qué nos dice hoy en la primera lectura que hemos escuchado? Que el perverso sucumbirá en su maldad, pero el justo vivirá. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿En qué lugar nos ponemos nosotros en nuestra vida cristiana? Si somos el perverso que no cambia, el soberbio, el arrogante, el perverso, el malvado, el que solamente anda buscando destruirle la vida a su hermano, o es aquella persona justa que está luchando cada día por ser mejor en su vida cristiana, ¿en qué lugar me ubico yo? Y esa es la pregunta que tendríamos que hacernos cada uno de nosotros hoy en nuestra vida cristiana. ¿Por qué muchas veces decimos, es que yo no le hallo sentido, padre, ir a la iglesia? Es que yo no le hallo sentido a la fe. Es lo mismo como cuando usted va al doctor y a usted tiene una enfermedad y le dice, mire, tengo esta enfermedad, doctor, y el doctor le dice, mire, aquí está esta medicina. Se la va a tomar cada 12 horas, de tal hora a tal hora. No, se la toma cuando se acuerda. ¿Ves? Ya tengo 3 días de que no me tomo la pastilla. Hoy me voy a tomar las 4 que no me he tomado, ¿verdad? Y después pasa otros 8 días y no se la toma. ¿Ustedes creen que esa persona se va a sanar físicamente? Así estamos nosotros también espiritualmente podridos. Porque no hemos aprendido a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica en nuestra vida. Así como entramos muchas veces, así salimos. Entramos peleados con los hijos, con nuestro papá, con el esposo, con la esposa, y así igualmente salimos. Porque no hay reconciliación, no hay conversión. Así como entramos odiando al prójimo, así salimos también. No hay conversión. Y si no hay conversión, entonces de nada me sirve que entre a la iglesia. De nada me sirve. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Aunque quizás a algunos les podrá parecer, ay, el padre tan feo como habla y tan golpeado. Acuérdense lo que dice el Señor. Antes de ir a dejar tu ofrenda al altar, primero, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Antes de ir al altar a dejar la ofrenda al Señor, ¿qué tienes que hacer primero? Cuando vas de camino, reconciliarte con tu hermano, porque si no tu ofrenda no es recibida. Y eso no me lo estoy inventando yo, lo dice la palabra de Dios. Tienes que reconciliarte contigo mismo, tienes que reconciliarte con tu hermano. Pero si en la misma iglesia venimos enemistados, peleando, insultándonos, criticando, hablando, de nada nos sirve, hermanos. ¿Y saben de qué servimos? De burla para el diablo. Y por eso el diablo se burla de nosotros. Y por eso el diablo nos hace maleta. Porque nosotros nos hacemos los tontos a veces. Y lo peor, pensamos que estamos haciendo lo correcto cuando no es así. Nosotros no somos tontos, somos inteligentes. El problema es que nos gusta hacernos los ignorantes por nuestra conveniencia, no porque lo seamos. Y de eso es lo que se sirve el diablo. Para engañar, para manipular. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que nos vamos acostumbrando a esa mentira y nos vamos quedando así de esa manera. Y nos vamos quedando, nos vamos acomodando. Y el diablo, ¿qué nos hace ver? Antes de ver nuestros errores, ¿qué nos hace ver? Si todos hacen lo mismo. Si aquí todos chupan. Si aquí todos chambrean. Si aquí todos se pelean. Entonces es normal. No. Esa es la trampa del diablo. Hacernos ver el pecado como algo normal. Y si es algo normal que todos lo hacen, entonces yo ¿por qué voy a cambiar? ¿Por qué me voy a esforzar? Y a la hora de la prueba y a la hora de la persecución daremos lástima. Porque no hay perseverancia, no hay constancia. Y eso es en lo que fallamos nosotros, en nuestra vida cristiana. Por eso es que muchas veces caemos y recaemos y recaemos y recaemos. Porque no hay perseverancia en la oración. No hay constancia en la escucha de la palabra de Dios y no hay un deseo ferviente en nuestro corazón de querer decirle al Señor, Señor, sí te seguiré, sí Señor, a ti te serviré, en ti pondré mi fe y mi confianza. Eso es lo que nos falta, aprender a confiar en Él,
Y es ahí donde vamos a... ¿Saben una cosa? Solamente aquel que pone su fe y su confianza en el Señor plenamente es el que va a ver la gloria de Dios en su vida. Y no se olviden de eso. Solamente aquel que pone su fe y su confianza plena en el Señor será quien va a contemplar la gloria de Dios en su vida. Pero el que anda tentando aguado, tentando aquí, tentando allá, ese jamás va a ver nada. No va a ver nada. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Te prefiero frío o caliente, pero no tibio. Los tibios me dan asco. Así dice la palabra de Dios. Te prefiero frío o caliente, pero no tibio. Los tibios me dan asco, los vomito, dice el Señor. Entonces, fuera esa tibieza espiritual, ¿verdad? Fuera esa tibieza espiritual. Pidámosle al Señor ese ardor en nuestro corazón, ese ardor, ese deseo, esa ansia grande por santidad, por mantenernos siempre cerca del Señor. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.